Has escuchado la palabra caucásico, término usado para referirse a personas blancas. Pero surge la pregunta, ¿por qué los llamamos así? ¿Existe una causasia? Y si es así, ¿todas las personas caucásicas vienen de esa supuesta causasia? Hay mucho que analizar con esa pregunta. Y eso es lo que vamos a hacer en este episodio. Hablemos de geografía. Hola amigos, soy su anfitrión Barbs y hoy estamos grabando en mi cuarto porque mi mamá está haciendo gym pap en el comedor, que es donde normalmente grabo. Ni siquiera estoy bromeando. Mi mamá lo hizo. Dios mío, me encanta esto. Me lo voy a comer ahora mismo. Mamá, ¿por qué siempre estás viendo telenovelas chinas? Interesante lo de su caricatura. Dios mío, ¿qué tengo aquí? Estoy usando una camiseta de Geography Now y tengo una taza de Geography Now que puedes conseguir en geographynow.com. Checa el sitio web, tenemos mucha mercancía genial, tenemos mochilas de cordón, tenemos sudaderas con capucha, tenemos tazas. Compra lo que quieras, haz lo que quieras con la mercancía después de comprarla, no me importa. Ponla en un pedestal o tírala a la basura, no me importa. Es tu mercancía, no la mía. Y como siempre digo, no es venderse si es tu propia marca. Entonces, volviendo a la pregunta de este video, ¿por qué decimos caucásico y existe una causasia? Bueno, para responder esa pregunta tenemos que regresar en el tiempo y entender por qué usamos esa palabra. Y alerta de spoiler, es un término algo anticuado que probablemente ya no deberíamos usar, pero ya sabes, la gente es floja. Así que una cosa que la gente siempre ha reconocido a lo largo de la historia es que las personas se ven diferentes. Sorprendente, ¿no? Pero lo curioso es que en la antigüedad la gente no estaba tan obsesionada con la raza biológica de las personas, sino que se fijaban más en características cambiantes como el idioma, la cultura o la religión. Desde entonces los colores se mezclaban y a la gente no le importaba mucho. Es interesante. Los antiguos griegos llamaban bárbaros a todos los que no eran griegos, incluso a pueblos de piel clara como los escitas o europeos del interior. En Grecia eras griego o bárbaro. En Roma, ciudadano, aliado, extranjero o esclavo. Frecuentemente esclavizaban a germánicos, británicos, griegos, norteafricanos y sirios. Los pueblos antiguos sí reconocían diferencias físicas entre personas. Heródoto, historiador griego, describió a los etíopes como altos, de piel muy oscura y atractivos. El historiador romano Tácito describió a los germanos como altos, rubios, de ojos azules, salvajes y belicosos. En la época medieval, los mongoles eran descritos como de ojos pequeños, mejillas anchas y monstruosos, casi para amplificar un sentido de miedo, lo cual, quiero decir, cuando te están atacando los mongoles es algo comprensible. Durante gran parte de la historia antigua, la raza biológica era menos relevante que los atributos ideológicos. Quizá tu tribu o clan también influía, lo que tiene que ver con tu linaje biológico. Pero aún así, las tribus y clanes normalmente se casaban e interactuaban con forasteros y tenían hijos entre sí, generalmente como una forma de crear alianzas. Así que, incluso entonces, el concepto de tribu o clan no estaba tan obsesionado con tu raza biológica inmediata. Fue mucho después cuando comenzamos a clasificar a las personas en categorías visuales, es decir, razas. En resumen, después de la Revolución Industrial, la gente tuvo un poco más de tiempo para observar los detalles más intrincados y sutiles del mundo en lugar de solo, ya sabes, cultivar papas para sobrevivir. A fines de 1700, el antropólogo alemán Johann Friedrich Blumenbach intentó clasificar a los humanos en 5 razas. Utilizó caucásico para referirse a pueblos de Europa, Asia Occidental y norte de África. ¿Por qué eligió ese término? Fue muy subjetivo y especulativo. Observó cráneos de personas de Europa, Asia Occidental y norte de África, y concluyó que los cráneos de la región del Cáucaso, específicamente en lo que ahora es el país de Georgia, tenían el parecido más cercano con todas las características minuciosas que encontró en la mayoría de los cráneos que observó, y que tenían la mayor simetría y la forma más ideal. Concluyó que los europeos, o personas de piel clara, se originaron en el Cáucaso. Así que felicidades, Georgia. Según este alemán de la pseudociencia del siglo XVIII, supongo que ustedes son los verdaderos blancos originales. Aunque luego se probó que sus hallazgos eran incorrectos, como la teoría de migración desde África. Ahora hay otra teoría asiática, ni quiero entrar en eso. El término caucásico se popularizó en los siglos XVIII y XIX y hoy seguimos usándolo por flojera. Dicho esto, ¿realmente existe una causasia?
Bueno, si haces zoom en el mapa en las áreas entre el Mar Negro y el Mar Caspio, encuentras esta región montañosa transcontinental increíblemente pintoresca que sirve de transición entre lo que geográficamente es Europa del Este y Asia Occidental. Este es uno de los lugares demográficamente más extremos del mundo porque tiene una de las concentraciones más altas de grupos etnolingüísticos nativos, con alrededor de 50 en un área del tamaño de Camerún o Suecia para mis compatriotas estadounidenses, California. No existe un límite claro para el Cáucaso, pero generalmente se considera la región que rodea las montañas del Cáucaso. Hoy en día, el Cáucaso está dividido en 4 naciones soberanas separadas: Rusia, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, con 2,5 zonas autónomas en disputa, más o menos. Explicaré eso más adelante. Está dividido en 4 pueblos etnolingüísticos, pero solo 2 tienen raíces nativas antiguas. Las familias etnolingüísticas incluyen a los pueblos caucásicos, indoeuropeos, túrquicos y un pequeño grupo mongólico, los calmucos, según cómo se defina el Cáucaso. Y hoy voy a desglosar los 4 grupos familiares etnolingüísticos del Cáucaso. Les voy a dar una visión general y mencionar algunos de los más grandes. No tengo tiempo para hablar de los 50. Eso haría este video demasiado largo, ¿de acuerdo? Así que, con eso, empecemos con el grupo más antiguo y notable, apropiadamente llamado los pueblos caucásicos. Estos son los primeros habitantes conocidos de la región del Cáucaso. Existen desde la época neolítica. Recuerden, caucásico es un término geográfico, no etnolingüístico. Muchas de estas personas no están relacionadas, simplemente están dentro de la misma área geográfica general. Así que, dentro de los pueblos caucásicos, se dividen en algunos grupos de personas distintos. Primero, tienes a los pueblos kardvelianos, compuestos por 4 grupos lingüísticos: Svan, Mengrelianos, Laz y el mayor, los pueblos georgianos. Recuerda que georgiano es solo el nombre en inglés. Ellos se llaman Sakardvelo o kardvelianos. Tiene sentido. De todos modos, todos los idiomas tienen cierto grado de inteligibilidad mutua, y todos se escriben con el alfabeto georgiano o el mechedruli. Es fonético, así que cada letra representa un sonido. Este alfabeto inspiró el idioma élfico de El Señor de los Anillos. Curioso, ¿no? Los kardvelianos son en su mayoría cristianos. Normalmente siguen la fe ortodoxa georgiana, que forma parte de la Iglesia Ortodoxa Oriental, igual que los griegos. He estado en Georgia. Voy a ser completamente honesto según mi experiencia personal. Georgia es un país muy subestimado, lo juro. Dios mío, me encanta el cachapuri adjaruli. Podría comer eso todo el día, todos los días. Batumi es una ciudad increíble. Los edificios iluminados lucen impresionantes. Hay aguas termales naturales y Georgia es hogar del agua Borjomi, la más curativa del mundo. Mira, solo digo que esta agua probablemente podría curar el cáncer y todo eso. Cuando tomas esta agua, sientes la sanación. Ese debería ser su eslogan: siente la sanación. Te juro que podría tomar esto todo el día, todos los días. Bien, ahora siguen los circasianos. Estas personas suelen estar en el norte de las montañas del Cáucaso. Los más grandes son los Adige, Cherkes y Kabardinos, que se encuentran en las repúblicas de Adige, Karachay, Cherkesia y Kabardino-Balkaria de la Federación Rusa. Un primo más lejano de ellos son los pueblos abjasios, ubicados en Abjasia, zona en disputa con Georgia. Los pueblos circasianos, de hecho hice un video corto sobre ellos, pero son pueblos muy únicos. Estas personas tienen una historia y cultura muy profunda y rica. Fueron exiliados en la época imperial rusa, por eso hay muchos circasianos en Turquía y Medio Oriente. Muchos en la élite y alta sociedad egipcia tienen raíces circasianas. Es increíble, hay bailes muy llamativos. Muchos de ellos, hombres y mujeres de postura recta. Las mujeres parecen flotar y los hombres hacen giros y saltos locos. Se ve muy padre. Usan esos trajes tradicionales con los bolsillos para balas. Sé que toda la gente del Cáucaso sigue la misma vestimenta tradicional con los bolsillos para balas y las mujeres con vestidos coloridos o algo así. Y la gente abjasia. Abjasia es un estado autoproclamado independiente que se separó de Georgia. Debes pasar un control fronterizo para entrar desde Georgia. Tienen moneda y gobierno propios. Legalmente, según la ONU, son reconocidos como una parte autónoma de Georgia, pero eso es otra cosa. Hoy en día, solo Rusia reconoce a Abjasia. De todos modos, desde ahí, si vas más al este, más cerca del Mar Caspio, llegas al grupo dagestaní. Probablemente hayas oído hablar de este. Todos los memes, ya sabes, mándalo a Dagestán 2-3 años, olvídalo. Ya sabes, ese es este lugar, Dagestán. Sí, la República de Dagestán dentro de la Federación Rusa. Así que es parte de Rusia, pero tienen su propio tipo de gobierno autónomo, tienen su propio, ya sabes, gobierno y así sucesivamente. Dagestán es el lugar más diverso étnica y lingüísticamente de la Federación Rusa. Aquí viven más de 30 grupos nativos y 81 nacionalidades en esta región de Rusia. De los 30 grupos nativos, los más grandes son ávaros, darguines, lesguinos,
ávaros y laks. Los ávaros representan cerca de una cuarta parte de la población de Dagestán. Por cierto, no son los mismos ávaros de la cuenca panónica en Hungría, aquellos eran de Asia Central. Mismo nombre, gente distinta. Solo aclaro eso. En Dagestán hay cristianos ortodoxos, pero la mayoría son musulmanes, con costumbres y tradiciones muy diferentes. Y una cosa, cuando pienso en Dagestán, lo primero que se me viene a la mente son esos abrigos con hombreras muy anchas. Oh, esas cosas de Dagestán. Quiero conseguir uno de esos. Esos abrigos de piel de oveja. Son geniales. Quiero conseguir uno de esos. Y en la categoría circasiana están los pueblos Benach. Incluyen a los pueblos checheno e ingusetio en las repúblicas de Ingushetia y Chechenia, Rusia. Seguro has oído de los chechenos. Han estado en las noticias por los conflictos rusos. Los chechenos, en su mayoría musulmanes, son un grupo étnico distinto, como los ingusetios, que son básicamente primos. Ahora pasamos al siguiente grupo étnico más antiguo, los pueblos indoeuropeos. Básicamente, migraron hacia el norte, al Cáucaso, durante la era de la Edad de Bronce, más o menos. El grupo más grande de este grupo son los armenios. Probablemente hayas oído hablar de ellos. Habitan principalmente las áreas de lo que ahora es el país de Armenia, además de algunas zonas circundantes. Tienen toda una disputa con Azerbaiyán por el lugar llamado Nagorno-Karabaj o Artsaj. Ellos lo llaman Artsaj, ellos lo llaman Nagorno-Karabaj. Es la misma zona y no voy a entrar en eso porque es demasiado complicado en este momento. Y ahora hay como un corredor que están tratando de llegar a un acuerdo o lo que sea, no lo sé, pero sí, Armenia. Así que los armenios son el grupo indoeuropeo más grande. Además de los armenios, también existen los pueblos iraníes. Es un caso único. Estos son los pueblos que tienen lenguas basadas en el persa, similares a, ya sabes, el persa o el farsi en Irán. En el sur de Azerbaiyán, cerca de Irán, hay pocos talish. También están los osetios. Los osetios viven en el área separatista de Osetia del Sur, que está reconocida internacionalmente como una región autónoma de Georgia. Ellos se ven como un país separado o una unidad que Rusia podría anexar, lo cual es otra historia compleja y distinta. Osetia del Sur está formada por pueblos iranios, pero la mayoría son cristianos ortodoxos. Los osetios tienen una cultura muy única. Me gustaría profundizar más en esto. Tal vez debería hacer un video corto sobre los osetios porque está Osetia del Norte y está Osetia del Sur. Osetia del Norte y Rusia básicamente son el mismo pueblo, pero sí, y luego eso se conecta con lo ruso. En fin, sí, así que los osetios son pueblos iranios cristianos en un estado separatista en Osetia del Sur, que es la parte que está reconocida. Sí, ya entiendes el punto. Muy bien. Armenios y pueblos iranios. Esos son los indoeuropeos del Cáucaso. Luego tenemos al siguiente grupo de personas que llegó, los pueblos túrquicos. Los pueblos túrquicos llegaron al Cáucaso en el Kanato Göktürk en el siglo IV d.C. y para el siglo VII ya controlaban la zona. Con el tiempo, estos grupos túrquicos se dividieron y crearon nuevos grupos túrquicos, hermanos. Y hoy en día, el más grande son los azeríes o azerbaiyanos, especialmente los que viven en Azerbaiyán. Tengan en cuenta que también hay azeríes que viven en Irán y hay todo un debate complicado. Se los juro, cada vez que hablo con personas azerbaiyanas de Azerbaiyán dicen, no, nosotros somos túrquicos. Cuando hablo con azeríes en Irán, dicen que son pueblos iraníes turquificados. Yo me pregunto cuál es la verdad, es complicado. Pero sí, de todos modos, al menos hablan un idioma túrquico. Ellos son los más grandes, pero después de ellos, tienes a los balcares y karachais en las repúblicas de Kabardino-Balkaria y Karachay-Cherkesia en Rusia. Los Kumyk viven sobre todo en Dagestán y algo en Chechenia. Principalmente son azerbaiyanos y algunos están en las montañas del Cáucaso. Son pueblos túrquicos. Ellos llegaron durante el Kanato túrquico y luego más tarde llegaron los otomanos y bla bla bla. Todo se volvió un poco túrquico en ciertas áreas. Ahí lo tienes. Y finalmente, dependiendo de qué tanto quieras estirar los límites de lo que constituye el Cáucaso, tienes un grupo mongólico, los kalmucos. Sí, son primos de los mongoles y otros pueblos mongólicos como los buriatos y oriatos. Migraron aquí en el siglo XVII tras ser expulsados por la expansión del imperio Qing en China. Estos kalmucos llegaron al río Volga, lo cruzaron y se establecieron cerca del mar Caspio. Y hoy en día, Kalmukia es el pueblo mongólico más occidental del mundo. También son la comunidad budista más occidental del mundo. Hay templos budistas en Kalmukia. Es curioso. Es como si fuera Rusia, pero luego ves templos budistas y es tan... Y tienen un idioma kalmuco y están tratando de revivirlo porque a lo largo de los años, ya sabes, muchos de estos idiomas mongólicos dentro de la Federación Rusa han sido algo suprimidos y han estado desapareciendo y ahora están tratando de revivirlos. Es una locura ver estos patrones de migración social en todo el mundo. Encuentro esto muy fascinante. Y un dato curioso, Kalmukia me inspiró para hacer mi video de Día de los Inocentes sobre Kitsikwaka. Si no has visto ese video, échale un vistazo. Kitsikwaka.
Me encanta decir eso. Kitsikwaka, así que sí, ahí lo tienes. Básicamente, la región del Cáucaso es una conglomeración de Dios sabe cuántos grupos de personas, como más de 50 de 4 grandes grupos etnolingüísticos. Todos tienen culturas y tradiciones muy diferentes. Apenas puedes entender este lugar. Hay muchos grupos únicos. Tal vez debería hacer videos cortos de cada uno. No lo sé. Sería algo genial, ¿no crees? Sí. Pero bueno, solo quería hacer este pequeño resumen para hablar sobre el Cáucaso. La moraleja de la historia es que el Cáucaso es básicamente las montañas del Cáucaso. No es de donde vinieron las personas blancas, pero es un lugar fascinante con más de 50 grupos etnolingüísticos. Me encanta. He estado en Armenia y Georgia y recomiendo visitarlo. Aún me falta Azerbaiyán. Iré este año. De todos modos, tengo un plato de kimbap esperándome en la cocina. Me voy ahora. Cuídense. Estén atentos.